Chicos, el día de hoy vamos a platicar del metabolismo del hierro y como les he dicho en nuestras sesiones en vivo y en las otras clases que he dado, ustedes deben de tener siempre la idea de que la información se tiene que integrar, ¿sale? Entonces, acá hay una razón importante de hablar del hierro y pues como sabemos forma parte fundamental en el eritrocito para el transporte del oxígeno, ¿sale? Entonces debemos de enfocarnos y hablar de él, del hierro, pero también debemos de tener una visión de integración de la información. No es que solamente el hierro que consumimos a través de los alimentos, que ya veremos ahorita un poco al respecto, tenga importancia, sino también que tiene muchísima más importancia el reciclaje de este hierro, ¿sale? Porque existen distintas capacidades para absorberlo o no, para eliminarlo o no. Y de hecho, esta clase va muy ligada a la clase que vamos a tener sobre destrucción de eritrocitos, ¿sale? Entonces, pues hay que estar muy atentos, hay que pensar que no son temas individuales, sino que toda la idea del sistema hemático va incluido y va formando parte de un contexto muy amplio, ¿sale? Entonces, tomando eso en cuenta, pues vamos a empezar. Voy a intentar ser muy breve, como lo intento ser en la mayoría de estos videos. Entonces, ¿por qué es importante el hierro? Entonces, primero, este hierro debe de tener una utilidad biológica muy importante, ¿sale? Como ya les dije, es fundamental para el transporte del oxígeno, pero también tiene muchas características que lo hacen ser importante y una de ellas es que es un agente redox, o sea, tiene la capacidad de donar y aceptar electrones, perdón, de manera reversible. Entonces, esto es dependiente de dos formas que tiene este hierro. Si tiene dos cargas positivas se conoce como hierro ferroso y si tiene tres cargas positivas se conoce como hierro férrico, ¿sale? Um, entonces, teniendo en cuenta esto, hay que pensar que de manera natural este hierro no tiene esta capacidad de transformarse, sino que es dependiente de algunas proteínas que están tanto en la membrana de las células como en la circulación para que le puedan dar estas características al hierro, ¿sale? De aceptar o de donar electrones. Además de esto, eh, de estas características, por ejemplo, esta idea de su importancia, por ejemplo, es para el link que tiene muy cercano con el oxígeno, ¿sale? Y entonces, como el oxígeno, si ustedes se acuerdan de sus clases de bioquímica de la preparatoria, pues el oxígeno tiene una importancia importantísima en las reacciones químicas y es uno de los mecanismos principales de eliminación de patógenos, ¿sale? Entonces el oxígeno como tal es muy tóxico, ¿sale? Entonces, si tenemos este oxígeno unido al hierro de manera libre, entonces nos estamos metiendo en problemas. Entonces, no puede estar el hierro en forma libre, porque entonces reacciona con las especies reactivas del oxígeno y provocan la peroxidación de proteínas del DNA y de lípidos en las membranas. Esto hago mucho hincapié en que es una de las características principales que induce mutaciones en el DNA y que posteriormente puede ser inductor de cáncer, por ejemplo. Entonces, debe de haber mecanismos que regulen estos procesos del hierro y del oxígeno. Entonces, en el humano, el hierro se ha adaptado a algunas proteínas, ¿sale? Como las hemoproteínas, la hemoglobina, como ya sabemos, esta hemoglobina o esta proteína se encarga del transporte del oxígeno, ¿sale? Así como la mioglobina y otras enzimas que contienen grupos hemo. También hay compuestos no hemo como las flavoproteínas, las transferrinas y las ferritinas. No es de mi interés que se aprendan y que sepan cuáles son los mecanismos bioquímicos de cada una de estas proteínas porque ni siquiera yo lo sé.
El punto es que ustedes conozcan que entonces el hierro debe de estar adaptado a otras proteínas para evitar su reacción con el oxígeno, ¿sale? Por otro lado, si no tenemos hierro o hay deficiencias del hierro, puede haber anemia o problemas en el desarrollo neurológico, por ejemplo, y también la deficiencia del hierro la producción en exceso de hierro puede provocar desórdenes endocrinos, cirrosis hepática y disfunción cardíaca, ¿sale? ¿Cuáles células están involucradas en el metabolismo del hierro? Pues hay varias células como los enterocitos duodenales, que son los que se encargan de la absorción del hierro, también los hepatocitos, los macrófagos y los precursores de los eritrocitos. Entonces hay que pensar esto como una integración total de la información. Los enterocitos duodenales se encargan de absorber el hierro. Los hepatocitos producen proteínas que son importantes para la regulación y el transporte del hierro. Los macrófagos se encargan de los procesos de reabsorción del hierro y de poder donar estos precursores a los eritrocitos. Ya lo iremos viendo a continuación. También es importante hablar que la cantidad total de hierro en el cuerpo humano es de entre 4 a 5 gramos y el 65% forma parte de la hemoglobina, de este hierro que tenemos en el cuerpo, ¿sale? El 0.1% se combina con la transferrina, que es una proteína muy importante que ya ahorita vamos a ver, y del 15 al 30% se almacena en el sistema retículo endotelial en el parénquima hepático en forma de ferritina. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta todos estos nombres de proteínas que son muy importantes, ¿sale? De hecho, pueden ser preguntas para su examen, ¿sale? Una es la transferrina, ¿sale? Otra es la ferritina. La transferrina, su nombre lo dice, ayuda en el transporte del hierro. La ferritina ayuda en el almacenamiento del hierro, ¿sale? Y entonces este es el concepto más importante que quiero que tengan, en que el hierro no solamente se absorbe de los alimentos, sino también se recicla y se conserva en el organismo de manera constante. Aquí hay un esquema que da generalidades de esta información que les estoy dando, ¿sale? Entonces, nosotros obtenemos de 10 a 15 miligramos al día de hierro en la alimentación, el cual se absorbe a través de los enterocitos en el duodeno, ¿sale? Pero solamente se absorbe de 1 a 2 miligramos al día y se pierden en las heces y por procesos como las células senescentes de la piel o la pérdida de la sangre, entre 1 a 2 miligramos del hierro al día, ¿sale? Bueno, una vez que se absorbe el hierro, este se puede ya sea almacenar, como les decía, por la ferritina o puede ser transferido, ¿sale? Por la transferrina. Ahorita vamos a ver esto más a profundidad, ¿sale? Pero solo lo que quiero con este esquema es que integren la información. Entonces, una vez que se absorbe el hierro, se une a la transferrina y este hierro a través de esta proteína puede llegar a la médula ósea y aquí en la formación de los eritrocitos en la médula ósea se une y forma parte de estos eritrocitos en la hemoglobina para favorecer el transporte del oxígeno, ¿sale? También tienen un papel fundamental en los macrófagos del sistema retículo endotelial y posteriormente también en el hígado y en el vaso, ¿sale? Entonces hay que tener en cuenta esto que les digo, integrar la información, tomar en cuenta que no solo se absorbe el hierro y listo, y es funcional, sino que se absorbe y forma parte de procesos más complejos que vamos a platicar a continuación. Entonces, el hierro, una vez que entra en los alimentos, se absorbe. Y el que mejor se absorbe es aquel que proviene del origen animal de las carnes, de los pescados y las aves, y se le conoce como hierro hemo en estado ferroso, que tiene 2 cargas positivas. Entonces, tengan esto en cuenta, ¿sale? Cuando se hable de hierro hemo,
por un lado, o hierro en estado ferroso o hierro con dos cargas positivas, se está hablando exactamente de lo mismo, ¿sale? No estamos hablando de otra cosa. Entonces, son sinónimos. Entonces, hierro hemo en estado ferroso o con dos cargas positivas. Por otro lado, el hierro que tiene una menor absorción es el que proviene de los vegetales y se le conoce como hierro no hemo en estado férrico o con tres cargas positivas, ¿sale? Entonces, hay que distinguir este proceso. Una cosa es que tengamos hierro hemo en estado ferroso o con dos cargas positivas y otra cosa distinta, el antónimo, es que se tenga hierro no hemo en estado férrico o con tres cargas positivas. Entonces, si queremos hablar de la utilidad del hierro, es más fácil que se absorba el hierro que proviene de origen animal. Es más difícil que se absorba el hierro de los vegetales, por eso los vegetarianos pueden llegar a tener deficiencias en el hierro. Sin embargo, esto no quiere decir que el ser vegetariano sea malo, porque existen mecanismos que las células y la evolución han adaptado para poder absorber el hierro en estado férrico. Sin embargo, cuesta más trabajo hacerlo, ¿sale? Y aquí es donde podemos hablar de estos mecanismos. El hierro férrico debe de ser reducido a su forma de hierro ferroso por una proteína muy importante que es necesario que se aprendan, ¿sale? Esta proteína se llama citocromo duodenal B, se abrevia DSITB y entonces como captura este hierro en estado férrico, debemos de reducirlo, o sea, debemos de quitarle una carga positiva para que se vuelva hierro ferroso con dos cargas positivas y entonces eso hace que esta proteína citocromo duodenal B sea una reductasa, ¿sale? Y entonces eso favorece la transformación del hierro férrico en hierro ferroso, ¿sale? Una vez que el hierro no hemo fue reducido, o sea, el hierro férrico ya se transformó en hierro ferroso, entra al enterocito a través del transportador de metales divalente, así se llama la siguiente proteína. Entonces, ahorita para los que ven el video en YouTube, quedará más claro con una imagen que tengo, pero quiero ser lo suficientemente descriptivo también para el podcast, ¿sale? Entonces, hay que tomar en cuenta que va a haber varias puertas, vamos a pensarlo así. Entonces, la primera puerta para el hierro férrico es el citocromo duodenal B. Entonces, una vez que pasas los requisitos para entrar por esa puerta, ya te transformaste en hierro hemo en estado ferroso o con dos cargas positivas. Y para poder ya entrar de lleno al enterocito necesitas pasar por otra puerta que se llama el transportador de metales divalente o DMT1, ¿sale? Y listo, ya estás dentro del duodeno, ¿sale? Del enterocito del duodeno. Por otro lado, si tú ya eres hierro en estado ferroso de manera natural, vamos a pensar que nos comimos un buen filete, entonces ese hierro entra al enterocito a través de la proteína acarreadora del grupo hemo o HCP1, así se llama. Entonces hierro en estado ferroso no necesita pasar por dos puertas, ¿sale? Lo cual necesita un gasto mayor de energía, sino que entra directamente a través de esta proteína acarreadora del grupo hemo, ¿sale? Y pensamos que ya está transformado este hierro, ya está en su estado ferroso y entonces una vez estando así, se puede almacenar dentro del citoplasma del enterocito, en el duodeno. Y entonces así se conoce como la proteína que logra este almacenamiento. Perdón, es que me estoy distrayendo porque alguien está gritando en la calle, pero bueno, intentaré no hacerlo. Entonces, bueno, ya entró el hierro en estado ferroso, ya se transformó. En el caso del hierro férrico, el hierro que es no hemo,
Entonces, la idea es que se tiene que almacenar ahora dentro del enterocito en el citoplasma. ¿Cómo se almacena? Como les dije, el hierro no puede estar libre porque puede reaccionar con el oxígeno a través de las especies reactivas del oxígeno. Entonces necesita estar pegado a alguien. Ese alguien es la ferritina, ¿sale? Que es una proteína que favorece la almacenación del hierro ferroso y se conoce que puede almacenar hasta 4500 átomos de hierro cada una de las moléculas o de las proteínas de ferritina, ¿sale? Y entonces, ya para que se utilice en el metabolismo celular, eh, debe de funcionar dentro del enterocito, pero después puede, a través de los requerimientos que vaya teniendo el organismo, debe de transportarse a la sangre, ¿sale? Debe de salir del enterocito para poder formar parte de la hematopoiesis, por ejemplo. Entonces, el hierro, entonces debe de salir. ¿Y cuál es la forma en que debe de salir? Pues se debe de transportar a la sangre por una proteína llamada ferroportina. También se conoce que esta proteína se puede llamar IREG1 y esto ocurre en la membrana vasolateral, sale del enterocito. No hay que pensar, ahorita con el esquema que les voy a enseñar, va a quedar esto un poco más claro, pero vamos a pensar que es en la parte de abajo del enterocito, ¿sale? En la parte de arriba se absorbe el hierro, en la parte de abajo es donde se puede unir este hierro a la ferroportina, ¿sale? Y aquí hay un concepto importante. La ferroportina no actúa sola. Necesita de otra proteína, ¿sale? Que se llama efestina, lleva H, perdón, aquí me equivoqué. La efestina es una proteína que es una óxido reductasa. Y la idea es que debe reoxidar al hierro en estado férrico, ¿sale? Entonces pensemos que el hierro está almacenado dentro del enterocito como ferritina, con la ferritina, y ahí se almacena y por los requerimientos que se vaya teniendo tiene que salir del enterocito, pero no puede salir en estado ferroso porque sería muy reactivo. Entonces necesitamos volver a transformarlo a su estado férrico. Y entonces, ¿quién se encarga de transformar nuevamente al hierro al estado férrico? Pues es esta proteína que se llama efestina, ¿sale? Y entonces eso favorece nuevamente el transporte de esta proteína, del hierro, hacia los tejidos periféricos. Otra forma de obtener hierro ferroso es a través del metabolismo del hierro, donde interviene la enzima hemoxigenasa que libera hierro, CO2 y biliverdina. Esto va a quedar clarísimo, bueno, espero que quede clarísimo, cuando se hable de la destrucción del eritrocito, pero eso va a ser en la siguiente clase, ¿vale? Entonces, ahorita hay que tener el concepto del proceso en el que el hierro se absorbe, de dónde obtenemos ese hierro, cómo se absorbe, cómo se puede transformar gracias a estas características que tiene de óxido reducción, también cómo se almacena y cómo puede volver a salir del enterocito para poder ser transportado en la circulación, ¿vale? Este es el concepto que debemos de tener ahorita. Entonces aquí viene el esquema, este está muy interesante porque aquí viene explicado todos los conceptos que debemos de tener. Entonces, en la parte de arriba tenemos que el hierro no hemo, en su estado férrico, se puede transformar al estado ferroso con dos cargas positivas a través del citocromo duodenal B, ¿sale? Como ya les había dicho. Entonces, esta es la primera puerta. Una vez que ya se transforma en hierro ferroso, debe de entrar por la segunda puerta. La segunda puerta es el transportador de metales divalente o DMT1 y aquí ya lo tenemos dentro del enterocito.
Por otro lado, si tú eres hierro hemo o hierro ferroso que proviene de los alimentos, entras de manera muy sencilla a través de la proteína HCP1, ¿sale? Sin problema. Entonces, una vez que ya entra este hierro, puede ser almacenado por la ferritina, ¿sale? Y entonces ahí se queda estable. Sin embargo, a veces por los requerimientos que se van teniendo en el organismo, necesitamos que este hierro tenga que salir, ¿sale? Del enterocito y de estar unido a la ferritina. Entonces, se libera este hierro y sale del enterocito en su estado ferroso. Pero como les digo, no se puede transportar. Sí se puede transportar, pero sería muy tóxico. Entonces la idea es que lo transportemos en un estado más estable, que sería el estado con 3 cargas positivas. ¿Quién hace esto? Pues la efestina, como ya les había dicho. Entonces, una vez que está con sus 3 cargas positivas el hierro, se une a la transferrina y ya puede emigrar por la circulación a otros tejidos y a otros órganos. Entonces, este es el esquema, este es como que el resumen para quienes están escuchando el podcast. Entonces, la transferrina es la principal proteína transportadora de hierro. Capta el hierro desde el lumen intestinal y de los lugares de degradación de la hemoglobina a través del sistema monocito macrófago, ¿sale? Esta transferrina puede unir 2 átomos de hierro férrico, el cual puede ser internalizado por endocitosis a través del receptor de transferrina. Acá otro concepto importante. Entonces, el hierro férrico nos va a servir para poder ser una forma de transporte. Sin embargo, no es útil, como les decía, necesita estar en su estado ferroso para poder ser útil. Entonces, después va a haber mecanismos que van a volverlo a transformar. Esta es la idea de que sea una molécula tan importante en estas reacciones de óxido-reducción, ¿sale? Entonces, bueno, ya que la transferrina está en la circulación, debe de haber algunas células que deben de tener un receptor de transferrina que favorezcan la captación nueva de este hierro férrico, ¿sale? Esto hace que se genere un complejo que es transferrina más receptor de transferrina más hierro férrico. Una vez dentro de estas células, vamos a pensar que este receptor de transferrina está en la superficie de las células y principalmente son macrófagos quienes expresan este receptor de transferrina. Entonces, una vez que reconoce el receptor de transferrina este complejo, que es transferrina y hierro férrico, se internaliza a través de un endosoma. Eso va a favorecer la liberación del hierro y por el pH tan ácido que hay dentro de los endosomas, se reduce este hierro férrico a su estado ferroso nuevamente, ¿sale? Entonces el hierro ferroso puede regresar nuevamente al citosol y ser usado para su almacenamiento o para la síntesis del grupo M en la mitocondria. Esto va a quedar muy claro en la clase de destrucción del eritrocito. Asimismo, la transferrina regresa a la superficie celular y es liberada de su receptor para reutilizarse. Aquí viene este concepto en un esquema para que quede más claro. Entonces, tenemos a la transferrina que tiene unida 2 moléculas de hierro, ¿sale? Entonces, esta transferrina es reconocida y genera este complejo junto con el receptor de transferrina. Una vez que está reconocido este complejo, se internaliza en un endosoma. A través de la bomba de protones se va a lograr que este hierro pierda una carga positiva y entonces ya va a quedar en su estado ferroso, ¿sale? Y este estado ferroso puede unirse al grupo hemo para los eritrocitos, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo. Mientras que el receptor de la transferrina y la misma transferrina se vuelven a liberar y vuelven a ser utilizadas para nuevas funciones del hierro, ¿sale? Entonces es muy sencillo.
Entonces, para que la captura del hierro y su transporte se mantenga de manera homeostática, o sea, hasta aquí vamos a tener de información, vamos a pensarlo así, que integre todo este concepto del reciclaje del hierro. Pero también hay que entender que debe de existir procesos de regulación que mantengan la homeostasis de la captura del hierro y su transporte. Entonces, se necesita que estén involucradas proteínas en su transporte y en su absorción. Y que estas proteínas, como ya lo sabemos, la proteína de MT1, HCP1, en fin, todas las proteínas que sabemos que están involucradas en este proceso. Sin embargo, se requiere que estas proteínas sean reguladas de manera post-transcripcional en el genoma, dependiendo de los niveles intracelulares del hierro. O sea, si hay mucho hierro, debe de haber una regulación de estas proteínas para que no sigan funcionando estos procesos. Y por otro lado, si hay pocos niveles de hierro, se necesita que haya una expresión elevada de estas proteínas para que se pueda absorber más hierro. Entonces, los RNAs mensajeros que codifican para estas proteínas tienen regiones específicas de respuesta al hierro o IRE, así se conocen, que interaccionan con las proteínas citoplasmáticas reguladoras del hierro, ¿sale? Entonces vamos a pensar que estas proteínas IRP se unen a regiones específicas en el genoma que favorecen la traducción de los genes de las proteínas que les había comentado, como la DMT1, HCP1. Entonces, cuando se requiere que se expresen estas proteínas, cuando hay bajos niveles de hierro, estos sitios IRE son muy receptivos para estas proteínas IRP, ¿sale? Entonces eso favorece la traducción de estas proteínas. Por otro lado, cuando hay niveles altos de hierro es necesario que no exista la unión a estos sitios IRE por las proteínas IRP. Entonces dejan de sintetizarse, dejan de unirse y entonces ya no hay la expresión de estas proteínas. Ahora, ya hablamos de la importancia que tienen los enterocitos en la absorción del hierro, pero también otras células que tienen un papel fundamental en los procesos donde se ve involucrado el hierro son los hepatocitos. Entonces, el sitio principal de almacenamiento del hierro es el hepatocito, no tanto es el enterocito, sino que debe de ser el hepatocito en donde se almacene ese hierro, ¿sale? Y esto es dependiente de una proteína que se llama hepcidina, ¿sale? Es esta proteína la que se encarga de controlar tres procesos importantes. La degradación de la ferroportina, porque esta ferroportina tiene un papel muy importante en la salida del hierro a la circulación. Entonces, si esta proteína no tiene control, el hierro estaría saliendo hacia la circulación sanguínea, reaccionando con el oxígeno y generando posibles mutaciones en el DNA o puede generar alteraciones en proteínas importantes, ¿sale? Entonces la hepcidina se encarga de decir, no, ya hay mucho hierro en los procesos de transporte o ya hay mucho hierro almacenado en el hepatocito o en el enterocito. Entonces esta hepcidina se une a la ferroportina, le da cuello, vamos a pensar, y favorece su internalización y su degradación, ¿sale? Otro proceso en donde interviene la hepcidina es para evitar la liberación del hierro hacia la circulación sanguínea, como ya les había dicho. Y en el punto importante es que cuando hay ausencia de transferrina, se debe de evitar de la salida del hierro, como ya les había dicho, ¿vale? Entonces, la hepcidina es un regulador negativo de la liberación del hierro. Cuando hay deficiencias de hierro, hay menor cantidad de hepcidina. Esto también se asocia con la hipoxia o con una eritropoyesis ineficiente. El aumento en la hepcidina se observa en la inflamación y con el aumento en el almacenamiento del hierro, ¿vale? O sea, si hay mucha hepcidina,
es porque hay mucho hierro almacenado y ya no se necesita y se tiene que eliminar los procesos de salida del hierro, ¿sale? Entonces aquí viene este esquema para que quede muy claro. Entonces, como ya les había dicho, la hepcidina es producida por el hepatocito y esta hepcidina, que en este caso es como en forma de un boomerang, se une a la ferroportina y una vez unida favorece la degradación de esta proteína por el lisosoma para evitar la salida del hierro cuando hay ausencia de transferrina. Esto en el enterocito. Esto también, este proceso de salida de hierro y almacenamiento de hierro no tiene que ver solamente con el enterocito. Estos procesos también se han visto en los hepatocitos y en los macrófagos, ¿sale? Entonces, esta hepcidina se puede unir sin discriminar a la ferroportina en macrófagos, en enterocitos y en hepatocitos, ¿sale? Como reguladores. Entonces, de acá viene un concepto importante que es el hierro y el macrófago, y entonces los macrófagos del vaso o esplénicos y las células de Kupffer en el hígado son los medios principales de producción de hierro. El macrófago forma parte de las células que destruyen los eritrocitos viejos. Esta capacidad que tiene el macrófago de fagocitar ayuda mucho a que los eritrocitos senescentes, que ya llevan más de 120 días en la circulación, se eliminen porque ya no capturan de la misma manera hierro o porque ya no son tan flexibles como los eritrocitos jóvenes, ¿sale? Es lo mismo que pasa con los que ya estamos más viejitos, en fin. Entonces la idea es que se tiene que eliminar estos eritrocitos y sería muy tóxico que se libere el hierro y que ese hierro reaccione con el oxígeno, ¿sale? Y no nos conviene que ocurran esas situaciones. Entonces, por eso todos estos procesos ocurren dentro del macrófago. Entonces, durante el proceso de destrucción de eritrocitos viejos, el hierro que está en el grupo M se libera dentro del macrófago y puede ser almacenado como ferritina o puede ser entregado a progenitores eritroides nuevos para la formación de eritrocitos, ¿sale? En la médula ósea, los macrófagos, que en inglés se conocen como nurses, yo lo traduciría como enfermeras, expresan altos niveles del receptor de transferrina y esto los hace receptivos a la transferrina, que contiene 2 moléculas de hierro férrico. Y además, estos macrófagos favorecen que los eritroblastos pierdan su núcleo, lo que favorece la formación de reticulocitos que posteriormente formarán eritrocitos nuevos, ¿sale? Aquí viene el concepto resumido en la siguiente imagen. Entonces, ¿cuáles son entonces las fuentes de obtención de hierro? Uno es la dieta y el proceso de absorción de los enterocitos del hierro, ¿sale? Y el almacenamiento de este hierro en ferritina y posteriormente su transporte, todo lo que ya vimos. Otro proceso importante de almacenamiento de hierro son los hepatocitos, ¿sale? Los cuales a través de la hepcidina regulan la salida del hierro, ¿sale? Y otro proceso importante que tiene que ver con este ciclo del hierro es el macrófago, ¿sale? Entonces, como les dije, vamos a pensar que ya hay eritrocitos viejos que deben de ser eliminados, pero si nosotros liberamos en la circulación el hierro y el oxígeno, podemos tener problemas importantes, ¿sale? Como mutaciones, por ejemplo. Entonces, esto tiene que pasar dentro de una célula. ¿Cómo ocurre? Entonces, tenemos unas células muy grandes, macrófagos, que tienen la capacidad de reconocer cuando el eritrocito ya está viejo y lo fagocitan. Una vez dentro del fagosoma, destruyen el eritrocito, pero hay que reciclar este hierro, ¿sale? Y también algunas moléculas que pueden ser útiles nuevamente para la formación
del eritrocito, ¿sale? Entonces, esto, como les dije, lo vamos a ver en profundidad en el tema de destrucción de eritrocito. Pero ahorita nos importa saber qué pasa con ese hierro. Entonces, pues pasa lo mismo que ya sabemos. Ese hierro puede ser almacenado dentro por ferritina o puede salir, eh, ser transformado en hierro férrico, perdón, y puede unirse a transferrina y volver a la circulación, ¿sale? Una vez que vuelve a la circulación, esta transferrina se une a su receptor, pero ya en células que tienen en mismos macrófagos, pero que están en otro lado. Este proceso que les describí primero ocurre en el vaso y en el hígado. El siguiente proceso ocurre en la médula ósea, donde hay otros tipos de macrófagos, como ya lo hablamos cuando hablamos de hematopoiesis, cuando hablamos de órganos linfoides, ¿sale? Entonces, una vez que esta transferrina con sus dos moléculas de hierro férrico se unen al receptor de transferrina, como ya lo sabemos, se endocita este receptor por el pH muy bajo de estos endosomas. Hay una transformación del hierro férrico en hierro ferroso y entonces ese hierro ferroso puede unirse nuevamente a eritrocitos nuevos. Pero ¿cómo ocurre esto? Como yo les decía, en la médula ósea ocurre este proceso de formación de nuevos eritrocitos. Entonces, los eritroblastos son muy receptivos a estos macrófagos. Entonces, reconocen a estos macrófagos y dentro de estos macrófagos es cuando ocurre este proceso de transformación en el cual los eritroblastos pierden su núcleo y se transforman en reticulocitos. Estos reticulocitos pueden ser receptivos de este hierro para volver a formar nuevos eritrocitos y volver a la circulación sanguínea, y así es como se puede reciclar el hierro, ¿sale? Bueno, entonces esta es la última diapositiva y el concepto es muy sencillo. Entonces tenemos tres tipos celulares muy importantes que intervienen en la absorción. Bueno, el primero que interviene en la absorción del hierro son los enterocitos duodenales, pero los que intervienen en el transporte, en el almacenamiento y en la transformación son los enterocitos, los macrófagos y los hepatocitos, los cuales particularmente el macrófago tienen un link importante con los eritrocitos para su eliminación o su posterior renovación, ¿sale? Entonces, bueno, como les dije desde el principio, hay que tener muy claro el concepto de que esto es un proceso como un ciclo, ¿sale? No es algo lineal y que esto va a tener todavía más profundidad cuando hablemos del tema de destrucción de eritrocitos, ¿sale? Y bueno, eso es todo. Cuídense y nos vemos próximamente.